corazón contrito. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Dice una vez más: al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Dile: mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Oh, dile: mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti, solo en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado ante ti, Señor, reconociendo que necesito más de ti. Dile al corazón contrito, al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor, no despreciarás. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Dile otra vez: al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Oh, dile: mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Vamos, dile: mi corazón te busca, Señor, Señor. Mi corazón espera
en mis fuerzas, más bien te necesito más y más. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Dile muy suave: mi corazón te busca. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado ante ti. Levanta tus manos, levanta tus manos en una señal de humillación, de rendición a Él. Oh, cuánto orgullo, cuánta vanidad hay en nuestra vida. Cuánto de nosotros mismos hay cuando venimos a su presencia. Pensamos que somos buenos, pensamos que por nuestras obras obtenemos el favor de Dios. Pero venimos humillados ante ti, Dios, clamando por tu gracia y tu misericordia. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón te anhela. Oh Dios, oh Dios de mi salvación. Tú eres mi Rey. Tú eres mi refugio en la tribulación. Y a ti voy, Señor, y en ti me cobijo, Padre. Mi corazón te busca, Señor, porque tú eres, Señor, mi alto refugio. Solamente en ti. Bendiciones, hermanos. Espero que se encuentren bien. Qué bueno que Dios nos permite el día de hoy disfrutar, el oír y compartir su palabra. Venimos siguiendo la serie de los salmos penitenciales, y hoy nos toca el Salmo 102. Les invito primero a que podamos inclinar nuestro rostro y orar a Dios, a encomendar este tiempo en sus manos. Señor amado, queremos darte las gracias por permitirnos este tiempo en tu presencia, Señor. Un tiempo en donde sabemos que vamos a recibir de ti palabra de bendición, de exhortación, de aliento, una palabra de ánimo al que está caído. Abre nuestros sentidos espirituales, Señor, para poder comprender estas palabras. Usa mi vida para compartir a tu iglesia este mensaje y así no tardarnos en ponerlos por obra. Todas estas cosas las pedimos en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora sí los invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el Salmo 102. Este salmo contiene 28 versículos que primeramente vamos a leerlo todo y después vamos a ir acortando los versículos y explicándolos. La inscripción de este salmo dice:
oración del que sufre cuando está angustiado y delante del Señor derrama su lamento. Si no se sabe quién escribió este salmo ni cuándo, pero los detalles sugieren que fue un israelita enfermo y desanimado en el exilio. Dicho esto, ya vamos empezando a leer la palabra de Dios. Dice así: Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como el humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se van, y me he secado como la hierba. Mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto por la generación venidera. Y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario Jehová. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días, dice verso 23. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y ellos con una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. 28. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Amén. Bueno, vamos a empezar ya con el versículo 1 y 2. Lo primero que podemos ver es, de acuerdo al título de este salmo, es que es un hombre muy afligido. Un hombre que ruega a Dios que lo escuche, porque sabe que está rogando a un Dios que oye, que es bueno y compasivo. Este salmista trata, a través de este pasaje, darle una voz a lo que estaba sintiendo en ese tiempo. Él trataba de expresar con palabras claras cómo se sentía, cómo era su nivel de aflicción, y hasta hacía comparaciones que más adelante vamos a ver con qué compara su tristeza y su soledad, ¿no? Dice verso 2
no escondas de mí tu rostro. Este salmista ya venía cargando con una aflicción, pero el dolor más grande para él era tener esa sensación de que Dios no lo escuchaba o no le importaba. Por eso él usa esta expresión en este verso, ¿no? Es como si nos dijera, no solo estoy pasando por este profundo dolor, sino que también, o para colmo, Dios se escondió de mí. Dios no me escucha o no quiere atenderme. Para él era mucho mejor pasar ese dolor, pero tener cerca el favor y la mirada del Señor, ¿no? Porque al menos así él iba a poder soportarlo. ¿Cuántos de nosotros deseamos tener cerca, ¿no?, el favor del Señor en nuestras aflicciones? Porque solo con Él podemos soportar el dolor. Él es el único capaz de ayudarnos en nuestras aflicciones. Solo no podríamos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi alegría, entonces ya habría muerto en mi sufrimiento. Por eso, hermanos, qué importante es tomarnos un tiempo para leer su palabra, para estudiarla, porque llegando el momento de aflicción, los momentos difíciles en nuestra vida, el Señor trae a memoria versículos que nos animan, que nos dan fortaleza, que nos exhortan muchas veces y que a través de su palabra también nos comparte esperanzas para seguir. Sigue el siguiente versículo, vamos a ver el verso de 3 al 7, dice, porque mis días se han consumido como humo. Acá describe una agonía algo similar a la de Job, diciendo que sus días pasaron como el humo, quiere decir que iba desapareciendo rápido, irrecuperablemente, por lo cual me olvido de comer pan. Él expresaba que era tanta su aflicción que no tenía ánimos ni para comer, no podía ingerir alimentos. Podemos recordar que hubo muchos hombres en la Biblia con esta misma actitud, ¿no? Acab, David y Daniel, que se rehusaron a comer pan. Estas comparaciones las podemos encontrar en Primera de Reyes 21:4, en Segunda de Samuel 12:16 y en Daniel 10:3. Mis huesos se han pegado a mi carne, dice, tal como lo expresa en Job 19:20, que se encontraba no solo débil por su terrible aflicción, sino por lo delgado que se encontraba. Recuerde que al no ingerir alimentos, él empezó a debilitarse, se debilitó su cuerpo y también comenzó a sentirse solo. Él creía que estaba pasando por ese proceso de dolor solo, que nadie estaba ahí con él, ¿no? Él expresa estas palabras, dice, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, ¿no? Es un ave, este pájaro que expresa acá, esta ave, ¿no? Es un ave que mayormente está sola, que se la conoce como un ave solitaria y triste. Vean cómo él comparaba su momento de soledad y su tristeza en estos pasajes, ¿no? Dice el verso del 8 al 11, habla ya de la agonía de ser afligido por sus enemigos. Dice, cada día me afrentan mis enemigos. Ahora a su lista de agonía se le sumaban los enemigos que se le oponían. Sigue el versículo diciendo, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Ese se han conjurado contra mí, hermanos, habla de un juramento de muerte, sí, de maldecirlo. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan. Noten cómo el salmista acá va en aumento su dolor, ¿no? Es como si pareciera un constante luto,
¿no? Como si estuviera pasando un luto, un terrible luto. El llorar, para él, era algo de todos los días, su pan diario, dice. En el Salmo 42:3 podemos leer una expresión de angustia idéntica. Si vamos a abrir Salmos 42:3, dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras mis enemigos dicen: ¿dónde está tu Dios? Otro versículo similar lo podemos buscar en Salmos capítulo 6, versículo 6 también, que dice: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Continuamos adelante con los versículos, dice el siguiente versículo: a causa de tu enojo y de tu ira. Él creía que la angustia que estaba pasando provenía debido a que Dios lo estaba castigando, ¿no? Que era algún tipo de castigo de parte de Dios. Dice, pues me alzaste y me has arrojado. Creía también no solo que ese proceso que le estaba pasando era un castigo de Dios, sino con la fuerza con la que Dios estaba tratando con él. En otras palabras, es como si Dios le hubiese dado la peor caída posible. Sigue diciendo: y me has secado como la hierba. Ya sobrepasado por el sentimiento de rechazo, sentía que su vida era corta y no tenía sentido. Como sombra que se va, dice. Acá también hay una expresión ya de reconocimiento hacia Dios, ¿no? Es como si dijera: tú eres grande, inmenso, y nosotros pequeños e insignificantes. Qué dichosos para aquellos hermanos que reconocen la grandeza de Dios en todo, ¿no? En todo momento, y aún más en un clima tan gris como el que estaba pasando este salmista. Y como el que muchas veces a nosotros también nos toca pasar. Entramos ya en el versículo 12. Ya encontramos en este versículo una viva imagen de una persona abatida, pero ya no por él, sino por su iglesia, por su comunidad. En este versículo nos está enseñando que aún en estos tiempos debemos estar profundamente afectados por las aflicciones de la iglesia. Acá ya entramos en un reconocimiento al Dios eterno, adorando al Señor quien edifica a Sión. Dice versículo 12: mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Acá vamos entrando en una de las partes más hermosas de todo el Salmo. Cuando comencé a estudiar esta parte, la verdad, es un salmo precioso, y ahora vamos a comprender un poco más, vamos a explicar lo que el salmista quiso expresar en estos versículos que continúan, ¿no? En los versículos anteriores pudimos ver la fragilidad del hombre, en este caso del salmista, ¿no? Pudimos ver cómo el hombre puede tener días que son como la sombra, que se secan como la hierba. Pero dice el versículo 12: Jehová permanecerá para siempre. El salmista comienza a rechazar todo sentido de autodependencia y comienza a aferrarse a una verdadera dependencia en Dios. Podemos notar también como en los primeros 11 versículos que leímos anteriormente estaban llenos de referencias personales. Este salmista cuando oraba a Dios expresaba estas palabras, ¿no? Él decía yo, mi, mis. Voy a poner estos 3 ejemplos que él usaba en sus oraciones. Por ejemplo, él usaba
Yo soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, mi corazón está herido como la hierba, mis huesos se han pegado a mi carne. Pero con las palabras, mas tú, oh Jehová, el enfoque cambia y se vuelve a Dios. Es por eso que mencioné lo hermoso que es este versículo, ¿no? Y este versículo en adelante es hermoso porque este salmista dejó de mirar todo su panorama gris y comenzó a mirar a Dios. Y es ahí cuando comienza a mirar a Dios que todo cambia. Cambió su manera de expresarse, ¿sí? Cambió en los versículos siguientes. Él comienza a reconocer el favor de Dios a Jerusalén, comienza a exaltar a Dios de entre las naciones. Reconoce la liberación que Dios trae a la vida del hombre. Es un constante reconocimiento. Él reconoce. ¿A cuántos de nosotros nos hace falta dejar a un lado el yo y el mí de nuestras oraciones y comenzar a mirarlo a Él? Comenzar a reconocerlo, comenzar a orar con esta expresión del corazón, mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre. Esto que estoy pasando es terrible y me supera, Señor, pero tú permanecerás fiel. Tu palabra permanecerá para siempre. No solo el Señor permanecerá fiel, sino que su influencia y su grandeza será declarada de generación en generación. Dice ya el verso 13 y 14. Vemos cómo el salmista reconoce el favor de Dios a Jerusalén. Dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Y aunque él está pasando por este profundo dolor, también tenía una firme confianza de que Dios iba a actuar y a mostrar misericordia a Jerusalén una vez más. Porque el plazo ha llegado, dice. En el tiempo señalado por Dios, Jerusalén sería el objeto de la misericordia de Dios. El Señor ya tenía un plazo para la restauración, ¿no? Y no la dejaría pasar, no la dejaría en ruinas para siempre. El Señor también tiene un plazo para nosotros, hermanos, para nuestros desiertos, y Él no nos dejará para siempre en las ruinas. Si este salmo está ubicado en el exilio, este plazo apunta a los 70 años establecidos por Dios para la cautividad de Israel. Dice Jeremías 25, del 11 al 13. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Y dice Jeremías 29, del 10 al 12, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Sigue el versículo diciendo, porque tus siervos aman sus piedras. Ahora les voy a hacer esta pregunta. Si alguien viniera hacia ustedes a darles un regalo, pero al abrirlo se dan cuenta que está completamente roto, ¿lo conservarían igual? La respuesta es no. A nadie nos gustaría conservar algo roto. Está en nuestra naturaleza rechazar aquello que está roto o dañado. Pero los siervos de Dios
tienen que armar aquello que va más allá de la naturaleza humana. Dice que ellos veían estos escombros y del polvo de ellos tenían compasión. ¿Tenemos nosotros compasión de un hermano cuando está herido? Cuando cayó y se encuentra en una ruina espiritual. Nos entristecemos al ver nuestras congregaciones con sillas vacías. Como hermanos y ministros, ¿nos preparamos para enfrentarnos a eso? Tenemos que estar dispuestos a armar aquello que se rompió, espiritualmente hablando. El salmista se sentía sobrepasado por la angustia de su propia ruina y necesidad. Lo vimos ya en el Salmo 102, el versículo del 1 al 11. Él también se preocupaba por su comunidad. Dijo el orador y teólogo James: cuando el pueblo de Dios deja de pensar en sí mismo y comienza a pensar acerca del estado de las cosas a su alrededor, particularmente en nuestras ciudades y en aquellos que están sufriendo en ellas, entonces puede que Dios escuche nuestras oraciones y envíe un avivamiento. Y Charles Spurgeon dijo: si cada piedra de la ciudad de Dios era preciosa para sus siervos, entonces, por analogía, cada piedra representa al pueblo de Dios en su gran construcción. Sí, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:5, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Entramos ya al versículo 15 al 17. Reconociendo a Dios entre las naciones, dice: entonces las naciones temerán el nombre de Jehová. La restauración de la misericordia a Jerusalén es solamente una de la primera parte de una obra mucho más grande entre las naciones. Dios se revelaría de tal manera que todos los reyes de la tierra darían honor y gloria a su nombre. Y en su gloria será visto, continúa diciendo. Los reyes y los reinos del mundo honrarán a Jehová, porque Él se revelará en su obra en Sión. Sus bendiciones y misericordias en Jerusalén es un adelanto de su bondad para toda la tierra. Dijo Alexander MacLean: un mundo impresionado adora a su Dios liberador. Seguimos avanzando, pasamos al versículo 18 al 22. En estos pasajes podemos ver ya un reconocimiento de la gran liberación que Dios trae. Dice: se escribirá esto para la generación venidera. La bondad de Dios para Sión y para toda la tierra sería un testimonio vivo para el futuro, para que de esta manera el pueblo que estaba por nacer creyera y alabara a Dios. Los registros de la bondad divina deben de ser hechos y preservados. Nosotros escribimos para la historia las calamidades del mundo: guerras, hambres, pestilencias y terremotos, todos registrados. ¿Cuánto más entonces deberíamos de hacer memoriales para la bondad y el amor de Dios? Esto comentó Charles Spurgeon. Esto es algo tan interesante, ¿no? Porque Dios consideró y planeó para aquellos que estaban por nacer. Nosotros no entramos en la conciencia de Dios cuando somos concebidos en el vientre de nuestra madre, sino cuando somos concebidos por la mente y el corazón de Dios. Esto es algo maravilloso, hermanos, porque dice: porque miró desde lo alto de su santuario. Es como si el salmista
hubiese dibujado en su mente a Dios inclinándose para ver desde su santuario. Él trataba de alguna manera expresar esto, ¿no? Dios nos ve, Dios se inclinó para ver. Pero ¿para ver qué, no? Para ver desde los cielos a la tierra, para escuchar los gemidos de los presos, que esta expresión que usa acá es a su vez la respuesta a su oración al comienzo del Salmo en el versículo 1, donde dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Él se inclina para actuar, para soltar a los sentenciados a muerte, dice, para proclamar en Sión el nombre de Jehová y para recibir. Continuamos con el versículo 23, dice: Él debilitó mis fuerzas, acortó mis días. Vimos cómo el salmista reconoció su propia debilidad en el versículo del 1 al 11. Después cómo adoró a Dios por la liberación y victoria en el versículo del 12 al 22. Pero ahora, en esta última sección del Salmo, él confiesa una vez más su debilidad. Él debilitó, dice, y acortó mis días. El salmista reconoce que fue Dios quien causó o permitió su debilidad. Él escribe acá, o más bien también describe, con un sentido similar al que escribió mucho después el apóstol Pablo en 2 de Corintios, vamos a buscarlo, 2 de Corintios 12, del 9 al 10. Y dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ya pasamos a los últimos versículos del 24 al 28. Acompáñeme a ver este primer verso que dice: Dios mío, no me cortes a la mitad de mis días. Sobrepasado por su sentimiento de gran debilidad, de aflicción, y por el sentido y la grandeza y victoria final de Dios. El salmista hizo lo correcto. Él clamó a Dios en oración, suplicando por su misericordia, pidiendo su ayuda. Desde el principio tú fundaste la tierra, ellos perecerán, pero tú permanecerás. Este salmista ya lo tenía clarísimo. El Dios Todopoderoso es eterno. Él no tenía dudas ya de esto. Él estaba seguro de eso. Las cosas pueden perecer, pero tú, Jehová, permanecerás eterno. Él hizo todas las cosas, hermanos, y lo creemos, ¿no? Creemos que Él creó todas las cosas y que hay cosas que Él permite que no suceda, y así como Él permite cosas, Él también puede deshacerlas y seguir siendo el mismo Dios fiel y eterno. No hay nada más calculado para fortalecer el corazón en medio del sufrimiento o inspirar el espíritu con coraje en los días de peligro y dificultad que el sentido de la eternidad de Dios. Veamos siempre nuestras limitaciones a la luz de que no existen limitaciones para Él. Como un vestido lo mudarás y serán mudados. Dios tiene el poder absoluto sobre la creación, incluyendo el poder para cambiar las cosas como a Él le placen. Aún así, Él mismo nunca cambia. Pero tú eres el mismo, dice, eres eterno y tus años no se acabarán. En medio de los cambios y las oportunidades de esta vida mortal, un tema de consolación para nosotros, hermanos, es que Él siempre va a permanecer. Él es la eternidad y la inmutabilidad. Él es nuestro Salvador. Amén.
Él es quien era, quien es y quien ha de venir. Termina este versículo diciendo: los hijos de tus siervos habitarán seguros. El salmista termina este salmo con una nota de confianza para todas las generaciones que futuramente lo leerían. Una nota de confianza y triunfo. Su aflicción parece permanecer, pero al mismo tiempo, él está confiado de la bondad de Dios y de la victoria final para él y su pueblo. Hermanos, este salmo es una declaración admirable de la confianza en las promesas de Dios. Él hace todas las cosas justas, correctas y buenas. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, muy conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No solamente en los días presentes, ¿no?, podemos encontrar esa esperanza, sino en los que iban y van a venir, demostrando una maravillosa progresión. Este salmista comienza con una honesta declaración de su miseria. Después él mira más allá de sí mismo y comienza a mirar a Cristo y a su comunidad. Después de ver más allá de su comunidad, comienza a mirar a todo el mundo. Y termina mirando a las generaciones futuras. Es increíble cómo el salmista termina y concluye con esto, hermanos. Nosotros también vamos ya a concluir con esto. Que ya sea que viva para ver el cumplimiento de las cosas predichas o no, de cualquier manera la palabra de Dios permanece fiel. Si Dios es fiel, hermanos, tengamos fe en esto. Él permanecerá fiel por siempre y para siempre. Vamos a orar. Concluimos acá la palabra de Dios y vamos a orar al Señor. Ahí donde esté, incline su rostro. Oramos al Señor. Señor, te agradecemos por la exposición de tu palabra, por hablarme a mí y a mis hermanos en la fe, por hablarle al débil, al desanimado, al angustiado, por los que oyeron este mensaje, pero también por los que oirán este mensaje más adelante. Tú sabes a quiénes dirigir tus palabras, Señor, a cuántos corazones llegarán y lo recibirán. Cuántos de nosotros lo necesitábamos entender este mensaje principal que se encuentra en el Salmo 102. Alzar nuestra mirada a ti y empezar a reconocerte en nuestras vidas. Ayúdanos a ser rápidos para hacerlo, para comprometernos contigo y para llevar a cabo la tarea que nos encomendaste, ir y predicar tu palabra. Señor, oro por los débiles, por los quebrantados, por los que se encuentran sin esperanza. Que hallen en ti descanso y fortaleza, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición esta palabra para sus vidas. Les envío un abrazo, un saludo a la familia de la fe y que el Señor les bendiga.